que es la localidad tipo en la cual se definió este tipo de depósitos, y tiene un modelo geológico, si bien está definido, puede variar en gran medida el tipo de roca de caja. Entonces es una mineralización de oro con calcopirita, es decir, una mineralización de cobre-oro asociada a óxidos de hierro que pueden ser principalmente magnetita, que es un mineral, digamos, guía para la exploración, o hematita. También pueden ser ricos en otros elementos como uranio, tierras raras e itrio, lo cual también es importante desde el punto de vista económico. El descubrimiento se hizo en Olympic Dam, tuvo un origen en un modelo metalogénico ya preciso, porque siempre se los clasificaba asociado a los pórfidos de cobre, porque pueden ser periféricos a los pórfidos, o se los clasificaba como hidrotermales, pero sin asignarlo una tipología precisa como se lo hizo ya en el 96 en Olympic Dam. Bueno, la exploración australiana se combinaba la lixiviación, digamos, de cobre desde rocas basálticas, es decir, plantea un origen del cobre en la roca de caja, que es de composición basáltica. Esas rocas son lixiviadas por un fluido hidrotermal, juntan o incorporan cobre al fluido y luego ese cobre es depositado en esta tipología de yacimientos. ¿Cuál es la distribución mundial de estos yacimientos? Principalmente donde se lo define en Australia, que son los depósitos de tipo Olympic Dam, asociados con hematita, sericita y cobre, por supuesto que tiene oro. Otros yacimientos en Australia que tienen magnetita apatito o magnetita cobre-oro. Hay yacimientos también en las zonas de Kiruna, otros en Sudáfrica, algunos identificados en la cordillera de los Andes. Y si bien no hay identificados en este mapa, no hay identificados en Argentina, hay algunos yacimientos, principalmente en la Puna, que tienen características de IOCG. Hay algunas manifestaciones en cercanías de los pórfidos de cobre, por ejemplo, de Lindero o de Río Grande, que tienen características de IOCG, y a pesar de ello, todo lo que han tratado los consultores internacionales que justamente hicieron la revisión de los pórfidos, no pueden asegurar si se trata de un depósito, digamos, de tipología IOCG o es un depósito asociado al pórfido principal. O sea, todavía hay algunas incertidumbres en estos yacimientos de la Puna. Digamos, entonces tenemos para estos yacimientos, para definir el modelo de mineralización, tenemos una fuente de mineralización, un sistema de transporte y precipitación de metales, que es en común todo lo que vemos para los depósitos de tipo hidrotermal. También es importante el ambiente estructural, que va a permitir que ese fluido se canalice, y un control litológico para el emplazamiento de los yacimientos. Para aquellos yacimientos que están vinculados a un sistema magmático, es decir, que el fluido puede contemplar fluidos de origen magmático, puede reconocerse que el ambiente extrusivo no es el propicio para formar en este tipo de yacimientos, y en general se emplazan o se pueden emplazar principalmente en rocas sedimentarias o rocas de basamento. ¿Cuáles son las edades para estos yacimientos de tipo LG? Son muy variables. Por ejemplo, los de Australia son del Proterozoico, hay otros yacimientos que son más jóvenes, del Paleógeno, y Neógeno son los que están asociados principalmente a estas cadenas orogénicas, digamos, terciarias, en las cuales encontramos otros yacimientos hidrotermales también, como son los pórfidos de cobre o epitermales. Principalmente los más importantes son los de Olympic Dam y los de Kiruna. Aquellos yacimientos de la Puna, recuerden lo que yo les mencioné recién, que teníamos asociado magnetita con apatito, también esos yacimientos de la zona del Laco, que los vimos en yacimientos
fotomagmáticos como extrusivos, los yacimientos de insección, también están, digamos, mencionados como que pueden pertenecer o pueden tener vinculados sistemas de tipo IOCG. El tamaño de estos yacimientos es variable, como todos los hidrotermales, pueden ser pequeños yacimientos hasta gigantes como el tipo de Olympic Dam. Las rocas de caja pueden ser ígneas o sedimentarias y muchos depósitos aparecen en rocas ígneas silíceas o intermedias de tipo anorogénico, otras asociadas a arcos como en la puna, o sedimentitas que pueden variar desde proterozoico a terciarias, depende la edad de mineralización. ¿Cuáles son algunas de las texturas que vamos a ver en este tipo de yacimientos? Son yacimientos que tienen magnetita y que pueden tener hematita, una alteración sericítica. Entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, es desarrollo de magnetita de tipo pervasiva, sobreimpuesta en la roca de caja, como vemos en la imagen de la izquierda. En otros casos, hematita, sobreimpuesta a la textura sedimentaria. También podemos encontrar brechas asociadas a la mineralización, o sea, brechas hidrotermales, en las cuales la mineralización principalmente va a estar en la matriz de la brecha. Las morfologías de estos cuerpos son variables, pueden ser, digamos, cuerpos que están concordantes con la estratificación, o filones y brechas que están discordantes. Enseguida vamos a ver un diagrama de zonación vertical de estos yacimientos, en los cuales no solamente desde mayor profundidad hasta superficie podemos encontrar variaciones en estas morfologías, en la relación con la roca de caja, y también en el tipo de mineralización que vamos a encontrar. Ahí podemos ver en testigos de perforación, digamos, las texturas de estas brechas en las cuales encontramos distintos clastos y mineralizaciones con hematita. Pueden ver hematita en la matriz de la brecha, que se ve toda rojiza, o también removilizada en venas, como vemos en el testigo que está en la parte inferior. Las texturas a veces están controladas por la composición de la roca de caja, los cambios de presión y temperatura, la fugacidad del oxígeno, con relación también a la profundidad del depósito. En estos casos, la fugacidad de oxígeno es importante, ya que la mineralización está asociada a los óxidos de hierro. Entonces, a mayor fugacidad vamos a tener mayor desarrollo de estos óxidos de hierro. La mineralogía entonces principal es magnetita, que es pobre en titanio, hematita, asociadas con apatito, eso como minerales, digamos, podemos decir de ganga, asociados a la mineralización. La mineralización principal, entonces, es oro, calcopirita, asociada a otros minerales de cobre, como puede ser la cobalina o la calcocina. Suelen contener otros minerales que incluyen boro, flúor, fósforo como el apatito, algunos carbonatos, principalmente carbonatos de hierro, que es la siderita, y otros minerales, otra mineralización asociada a tierras raras, por ejemplo, uraninita. Me quedó sin poner, bueno, la parte de abajo ya les voy a corregir en la presentación, la parte de abajo ya se las voy a decir oral, y lo que importa es la figura que vemos aquí. Estos yacimientos implican dos estadios, ¿sí?, de emplazamiento. Un primer estadio en el cual hay una mineralización de óxidos de hierro, principalmente magnetita, hematita, asociados con carbonatos, es decir, siderita también puede estar. Esta mineralización forma una zona de núcleo, ¿sí?, principalmente en la parte basal del sistema y como primer estadio. Un segundo estadio de mineralización implica la fase metálica con sulfuros asociadas con oro. Entonces, sobreimpuesta al sistema de mineralización de óxido de hierro, nosotros vamos a tener una mineralización que puede estar
en filones, en vetas o en brechas con pirita, calcopirita, calcosina, cobalina, asociadas con oro. Entonces, las relaciones texturales y la profundidad del emplazamiento nos van a indicar esa secuencia paragenética para definir las fases 1 y 2 con respecto al emplazamiento de estos sistemas. En general, la tectónica del emplazamiento es extensional, a veces asociadas a antiguas zonas de rift, a veces asociadas a controles estructurales más antiguos en la zona de emplazamiento. Algunas otras fotos como para que veamos las texturas. Fíjense, si empezamos por la izquierda arriba, esa es la mineralización de magnetita asociada con apatito, que son esos cristales grandes de tamaño centimétrico. Podemos encontrarlo tanto en vetas o venas, zonas de Stockworth, con mineralización de magnetita asociada a veces a una alteración sericítica. Y hay distintas fotografías en las cuales podemos ver que hay zonas donde domina la magnetita en venas, por ejemplo, la van a ver ahí perfecto, con una zona alterada, principalmente con una alteración cuarzo-sericítica, que es parte de la alteración hidrotermal que vamos a encontrar aquí. Es decir, podemos encontrar, si la roca de caja es una roca de tipo granítica, o granodiorítica, o monzonítica, que tiene feldespatos, principalmente plagioclasa y a veces feldespato potásico, la sericita puede estar alterando esos feldespatos, a veces de manera parcial, a veces completamente, dejando solamente el borde pseudomórfico del feldespato, asociada con cuarzo, es decir, una alteración fílica con sericita y cuarzo asociada a la mineralización de magnetita. Si nosotros lo vemos en probetas calcográficas, este es el yacimiento de Las Lajas en Chile, podemos ver en la imagen de la izquierda zonas como parches, o aquí le denominan playas, con hematita, que es lo gris, malaquita y limonita asociadas, que son los colores más verdosos que se ven ahí, debajo de donde dice calcopirita, y granos de calcopirita asociado con una gángano opaca que puede ser cuarzo. Fíjense que en este caso la hematita es primero y posteriormente hay aquí una zona de reemplazo con la calcopirita y los otros silicatos que conforman la mineralogía del segundo estadio. Y lo que ven en la imagen de la derecha es nuevamente estos cristales y parches de hematita con una alteración posterior de limonita, que eso es por una alteración ya de tipo supergénico. También podemos ver otras texturas. En la imagen de la izquierda vemos la hematita como láminas o pequeñas agujas. Esa es otra textura bastante típica de la hematita, asociada a una ganga no opaca. Y fíjense, una mineralización, en este caso de tipo secundaria, de malaquita, seguramente está alterando algunos de los minerales de cobre del segundo estadio. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una asociación paragenética de hematita y cuarzo, o de hematita y minerales no opacos, un segundo estadio de sulfuros de cobre, de los cuales podríamos decir calcopirita, calcosina, un tercer estadio supergénico con desarrollo de malaquita y limonita. Y lo que vemos en la imagen de la derecha son dos presentaciones, dos texturas de la hematita, una en estas texturas aciculares, son todas esas agujitas gris claro, también textura en parches de la hematita y una alteración supergénica de limonitas o hematita de segunda generación. A veces la hematita, durante los procesos diagenéticos o supergénicos, recristaliza, es decir, se removiliza y recristaliza, generando hematitización o, en el caso de que se hidrate, limonitización. Si nosotros vemos
para otro yacimiento la secuencia paragenética, lo que tenemos es un desarrollo de hematita seguida de magnetita para el primer estadio y un desarrollo de una alteración sericítica con sulfuros de molibdeno, sulfuros de hierro, sulfuros de cobre y oro asociado principalmente con la calcopirita. Otros sulfuros menores, o sea que se encuentran en menor proporción, falerita, galena, como acompañantes de la mineralización principal. Entonces, estos yacimientos incluyen un primer estadio de óxidos de hierro, un segundo estadio de mineralización de sulfuros de cobre, hierro y asociados con oro, a los cuales se asocia esta alteración cuarzo-sericítica antes del evento de mineralización. Si nosotros hablamos un poco del origen de los fluidos, sabemos que el origen de los fluidos es hidrotermal, puede estar asociado a actividad magmática, que lo reconocemos en la presencia de cobre en el sistema. Estos magmas de base pueden ser calcoalcalinos, pueden ser yoyoníticos o alcalinos, depende del ambiente tectónico en el cual se esté desarrollando el sistema. Para el caso de la Puna son sistemas de tipo calcoalcalinos asociados a un arco, desarrollado en corteza continental. Son magmas relativamente oxidados, y la evidencia es la presencia de magnetita y hematita. Hay una alta relación entonces de sulfato a sulfídrico. También son fluidos ricos en dióxido de carbono, en cloro, en flúor y en fósforo. Es decir, son fluidos que tienen una composición un poco diferente a los epitermales de alta y baja sulfuración. A su vez, estas soluciones hidrotermales son hipersalinas. Entonces, esta evidencia que nos dan las inclusiones fluidas nos permite identificar que los fluidos pueden ser tanto de origen magmático como de origen cognato. Las temperaturas son mayores a 250 grados, pero en general en el rango de 200 y 300 grados, de acuerdo a las paragénesis minerales. Sabemos entonces que son ricas en cloro, en flúor, en hierro, en sodio, en calcio, que son los minerales, digamos, los elementos del fluido que van a permitir primero la alteración sericítica. El cloro contribuye a la movilización de metales, al transporte, por ejemplo, del oro como solución clorurada o como complejo clorurado. La tipología de la alteración hidrotermal entonces es de tipo sericítica, ¿sí? O sea, una alteración fílica de sericita y cuarzo, y dependiendo de la composición de la roca de caja y de la proporción de sodio en ese fluido, podemos tener una alteración o un metasomatismo sódico con alteración de la plagioclasa o del feldespato potásico hacia los extremos sódicos, y esta alteración va a variar desde los niveles inferiores, donde vamos a encontrar principalmente digamos, un metasomatismo sódico, luego hacia niveles más superficiales una alteración potásica o metasomatismo potásico, y finalmente una alteración sericítica o fílica en los niveles más superiores asociados a la calcopirita y al oro. Para ver un poquito cómo se vería la alteración hidrotermal, vemos dos cortes de testigos en los cuales encontramos en el testigo superior una brecha con hematita, cuarzo y sericita, y una vena, que se la ve ahí en la flechita, de calcopirita y pirita. Esto nos da una secuencialidad en los dos tipos de mineralización. Y en el testigo de abajo lo que vemos es hematita en parches y mineralización de cobre con presencia de bornita también en parches. Ahí tienen más o menos cuando se ven este tipo de minerales podemos asociar un porcentaje de cobre entre 5 y 6%. Lo mismo cuando el oro se ve, podemos asumir
que el oro está aproximadamente en 1 gramo por tonelada a 3 gramos por tonelada. Si vemos, digamos, las muestras en corte delgado, es decir, lo vemos al microscopio de transmisión, podemos encontrar, fíjense, la mineralización. Nosotros tenemos en la fotografía superior feldespato potásico asociado con opacos, los cuales presentan una alteración, feldespato de la roca original, presentan una alteración, cuarzos principalmente de silicificación con desarrollo de un cuarzo 1, y sericita, que son todos esos minerales chiquititos que vemos entre los feldespatos, es decir, una alteración cuarzo-sericítica en primera instancia, y desarrollo de una silicificación secundaria o segunda en la paragénesis de este cuarzo 2, que se encuentra principalmente como relleno de cavidades. Y en la imagen de abajo volvemos a ver estas arcillas, esta sericita alterando feldespato, asociada con el cuarzo 1, tanto altera el feldespato potásico como la plagioclasa. Yo recién les mencionaba una zonación vertical en este tipo de depósitos. ¿Cómo se puede diagramar una zonación para estos depósitos IOCG? Nosotros en la parte inferior podemos tener la base del sistema con una alteración sódica o un metasomatismo sódico, con desarrollo entonces de una asociación de albita-magnetita y actinolita. Hacia niveles superiores comenzamos a tener cuerpos o filones que son pseudoconcordantes, con desarrollo de un metasomatismo potásico, con una asociación que va a estar caracterizada por feldespato potásico, sericita, magnetita, cuarzo, cono simbiotita, actinolita y clorita. Es decir, una alteración de tipo sericítica con metasomatismo potásico. Y hacia niveles superiores vamos a encontrar una alteración de tipo sericítico o cuarzo sericítica asociado con hematita y carbonato. Entonces, desde la parte inferior a la superior, vemos cómo va variando la proporción de sodio en relación a potasio y cómo cambia la mineralización de magnetita en profundidad hacia hematita en subsuperficie. A su vez, podemos tener cuerpos discordantes, como por ejemplo brechas, que pueden cortar el sistema en distintas partes, incluso llegar a los niveles más superiores, con desarrollo de una alteración sericítica, hematita, sericita y cuarzo. Las texturas también son variables desde los sistemas inferiores a superiores. En la parte inferior podemos encontrar la magnetita en Stockworth, y hacia los niveles medios cambiar a zonas masivas pseudoconcordantes de magnetita y hematita masiva o como matriz de brecha en las zonas más superiores. Para el depósito de Olympic Dam, disculpen que quedó en inglés, encontramos entonces una mineralización de grano medio con calcopirita, bornita y calcocina, pechblenda como granos finos diseminados, oro, plata y minerales de tierras raras que ocurren en brechas hidrotermales con desarrollo de magnetita. Son complejos que tienen aproximadamente 350 metros y las reservas probadas tienen un 1.98% de cobre, 0,58 kilos por toneladas de óxidos de uranio y 0,69 gramos por tonelada de oro. Estos 0,69 gramos por tonelada de oro, recuerden, son 0,69 ppm de oro. Si nosotros lo vemos en un mapa, fíjense, en los colores podemos encontrar
La roca de caja consiste en rocas volcánicas, en estructuras de diatrema, que están emplazadas en granitos. Entonces, tenemos granitos con zonas de brechas, que son todos esos piquitos negros, y en la zona central de este sistema encontramos primero brechas con mineralización de hematita, más hacia el centro brechas con cuarzo hematita, y en la zona central las diatremas, que son esos puntitos negros que vemos en la zona central. Si nosotros vemos la escala, el sistema completo tiene unos 5 kilómetros por cuarto. Si ahora lo vemos en un corte, tenemos las rocas de caja, que son estos granitos con sistemas de brecha, una zona de brechas, vamos con la imagen de la izquierda, ¿no? Una zona de borde con brechas, con hematita, hacia la zona central, granitos con brechas, es decir, hay dos sistemas de brecha distintos asociados en estos granitos, y hacia la derecha, cuarzo hematita. El nivel rojo que vemos marcado allí, que es una línea punteada, nos da el límite entre calcopirita y bornita, que encontramos a partir de las perforaciones, y las líneas verdes son diques máficos y félsicos, que son posteriores a la mineralización, porque están cortando todo el sistema. Entonces, claramente hay una vinculación con sistemas magmáticos y sistemas de emplazamiento que continuaron posterior a la mineralización, pero dentro del Mesoproterozoico. En la imagen de la derecha también vemos brechas ricas en hematita, asociadas con brechas graníticas que tienen mineralización de hematita, y brechas de cuarzo hematita en la zona de borde. También vemos el límite entre bornita y calcopirita. ¿Cuáles son las mineralizaciones de tipo IOCG que nosotros encontramos en Sudamérica? Principalmente las definidas en Chile y en Perú. En Argentina, recuerden que todavía no están bien identificados estos sistemas. Algunos de los nombres son Raúl Condestable en Perú, que es importante porque es uno de los mayores, o sea, de los que tienen mayores reservas, con menos de 1 ppm de oro. Cerro Negro en Chile, que tiene, bueno, 0,15 ppm de oro. Monterrosas de Perú tiene 6 ppm de oro, gramo por tonelada, ¿no? Y hay algunos otros como la Candelaria, Punta del Cobre, que también son importantes desde el punto de vista de la mineralización y las reservas que tienen. Candelaria, 470 millones de toneladas de reservas. Cuando nosotros vemos una zonación de la mineralización en los Andes sudamericanos, fíjense, esta es la zona de Chile, y empezamos a encontrar, primero vamos a ver la imagen de la izquierda, lo que está en puntos negros son pórfidos de cobre, y lo que está en amarillo son brechas. Esa faja que vemos nosotros en esa imagen son los pórfidos del Cretácico inferior, que son los que están en verde oscuro, y los del Cretácico superior en verde claro. Claramente vemos una migración de las zonas de arco y de pórfidos de cobre hacia el este. Lo que vemos en la imagen de la derecha es una franja justamente de sistemas IOCG, que es lo que está en azul, del Jurásico medio superior. Es decir, estamos previo al desarrollo de los pórfidos, y del Cretácico inferior, que está en verde. Entonces, también hay una zonación con respecto a los sistemas IOCG, con una migración hacia el este, desde el Jurásico al Cretácico. Lo mismo que vemos en los pórfidos para el Cretácico inferior
y Cretácico superior. Con respecto al ambiente tectónico, hablamos de zonas extensionales que pueden estar vinculados tanto a un sistema dentro del arco, como ocurre dentro de la cordillera de los Andes, o tectónicas extensionales en el trasarco, en los cuales puede estar vinculado a algún sistema de tipo alcalino o yoyonítico, a los cuales también pueden estar asociados estos sistemas de tipo IOCG. Bien, ¿cuáles son las variaciones de estos sistemas? Me ha quedado todas las diapositivas corridas, eso me van a tener que disculpar. Hay sistemas con respecto al emplazamiento, que hablábamos de distintas zonaciones en la vertical. Además de eso, podemos encontrar variaciones con respecto al emplazamiento, no solamente con respecto a la profundidad. Entonces, hay sistemas que se denominan mesozonales, que están relacionados con albititas, es decir, con un metasomatismo sódico. Estos sistemas o estas mineralizaciones se asocian con leucogranitos, que son ricos en albita, emplazados en zonas de mesoepizonal. Con respecto al hidrotermalismo, serían mesotermales a epitermales. Comprenden un mosaico microcristalino de albita y fenocristales de cuarzo y albita, eso con respecto a la roca en la cual se emplaza. Tienen desarrollo de apatito, fluorita, titanita y zircón como minerales accesorios. Tanto la albitita, es decir, todo este complejo metasomático alcalino, y las mineralizaciones asociadas se forman en dos etapas, ¿sí? Como habíamos visto. En ambos casos parecen mostrar una relación directa con procesos de metamorfismo de alta temperatura y baja presión en zonas extensionales. Este metamorfismo de alta temperatura y baja presión es de tipo metasomático. Lo que vemos en metamorfismo sería el desarrollo de los SCAR. En este caso lo que vemos es un metasomatismo de alta temperatura que contribuye al desarrollo de zonas de alteración hidrotermal. Con respecto a otro tipo de depósitos, pueden ser depósitos epizonales relacionados a bandas de cizalla. En este caso, en las bandas de cizalla, la circulación de fluidos está vinculada a las zonas de menor presión, es decir, a zonas extensionales dentro de la cizalla. Estas cizallas, que son de tipo o sistemas transcurrentes, también generan este metasomatismo en la roca de caja que responde a la composición del fluido, si tiene enriquecimiento en sodio, si tiene enriquecimiento en potasio. Las mineralizaciones también se relacionan con fluidos hipersalinos, que son ricos en dióxido de carbono, metano y nitrógeno, como parte de estos fluidos cognatos que aportan estos compuestos. Un depósito que puede mencionarse para este caso es un depósito que se llama Cala, y también tiene dos episodios de mineralización con minerales de uranio asociados. Las guías de exploración para este tipo de depósitos, para algunos casos, son lavas basálticas, que tienen una respuesta magnética importante. Esto quiere decir que tienen mineralizaciones de magnetita asociadas. Podemos usar estas anomalías magnéticas junto con la presencia de zonas de metasomatismo alcalino para identificar las zonas de exploración. A veces la alteración, tanto en la roca de caja, si tenemos alteración fílica o alteración de tipo propilítica en rocas basálticas, también son guías de exploración. Algunas, guías que por lo menos nosotros encontramos en la Puna, es que en la Puna hay varios sistemas volcánicos cuaternarios con desarrollo de lavas basálticas. Entonces se encuentran algunos diques basálticos emplazados en granitos. Cuando uno los ve en detalle, porque eso es lo que se puede ver en la imagen satelital, cuando uno los ve en detalle y los analiza en el campo,
Algunos de ellos no son diques de basalto, sino que son diques de magnetita. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos en la imagen satelital es una cosa, pero el control de campo es lo que a nosotros nos define justamente la composición de las rocas que vemos y si constituyen parte de la mineralización o no. Entonces, si hablamos de las guías de exploración, fíjese, todo eso es la parte oxidada que se encuentra sobre los depósitos de IOCG de Olympic Dam, es decir, con desarrollo de hematita en la zona superior. Aquí podemos ver hematita, que está bandeada, intercalada en la roca volcánica. Con respecto a la parte de geofísica vinculada a la exploración de estos depósitos, nosotros podemos ver para Olympic Dam, que es lo que está marcado en el centro de la imagen, tenemos el mapa de anomalía magnética, en la cual todo lo rojo constituye la anomalía magnética del sistema Olympic Dam, y con respecto a la gravimetría, vemos que las rocas de mayor densidad están vinculadas a los bordes de los sistemas y no principalmente al sistema Olympic Dam. Bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? De mi parte no, profe. Bien. Ya les voy a acomodar la presentación para enviarles después por mail. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Entonces, lo que podemos ver ahora, vamos a ver escáner. Me dan un segundito. Bien. Vamos a ver en el tiempo que nos queda los depósitos metamórficos, así ya terminamos con la parte de endógeno. Bien, me avisan cuando se ve. Para los depósitos metamórficos, les voy comentando, podemos ver dos tipos principales, ¿sí? Aquellos que son, digamos, que originan minerales industriales y aquellos que originan mineralizaciones metálicas, ¿sí? Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, profe, sí se ve. Entonces, repasemos un poquito los tipos de metamorfismo. Podemos verlo en el esquema de la derecha, que es una sección geológica en las cuales vemos metamorfismo de tipo regional, que es progradante, que corresponde a toda la secuencia barroviana, que se da en las zonas, en distintas zonas de la corteza, respondiendo a fases de muy bajo grado, grado bajo, medio, alto, de acuerdo a la profundidad a la cual se esté desarrollando ese metamorfismo. Tenemos metamorfismo de contacto o de tipo metasomático, asociado a las intrusiones de cuerpos graníticos principalmente, y metamorfismo de tipo dinámico asociado a zonas de cizalla en la cual hay cambios mineralógicos en función de la presión y la temperatura que se desarrolla en sistemas de falla. Si nosotros lo vemos en un diagrama de presión y temperatura, vemos los rangos desde la diagénesis hasta el magmatismo. El rango de la diagénesis tiene un rango de temperatura de 0 hasta aproximadamente 200 grados, en los cuales hay una línea que puede ser variable, donde comienza el metamorfismo. ¿Dónde va a comenzar el metamorfismo? Con el desarrollo de las facies de zeolita, es decir, fase de la laumontita, la ausonita, ahí comienza el metamorfismo. Y el metamorfismo varía hasta los 1200 grados, en algunos casos puede ser un poco menor, hasta que ocurre la anatexis o la fusión de la roca, generando un magma por fusión.
Dentro del metamorfismo, entonces, tenemos distintas isogradas de metamorfismo en las cuales podemos encontrar. Este también es un diagrama de presión-temperatura. Tenemos la zona de diagénesis, casi hasta los 200 grados, luego la facies de zeolita, facies de prenita-pumpelita, que está dentro de la misma, facies de esquistos verdes, hacia mayor temperatura facies de anfibolitas, facies de granulitas, y amazonas de mayor presión y baja temperatura, facies de esquistos verdes, y a mayor presión y temperatura tenemos las fases de eclosita. Para identificar un poco las variaciones con respecto a lo que es metamorfismo regional, que es lo que está en azul, y metamorfismo de contacto, que es lo que está en el verde, el metamorfismo de contacto lo vamos a encontrar a zonas de escasa profundidad y con temperaturas variables que nos va a definir la fase mineral en la cual estamos nosotros trabajando, que va desde albita epidoto, horblenda, piroxeno y sanidina. Esto con respecto a las zonas de Horfels. ¿Por qué les aclaro esto? Recuerden que el metamorfismo y las isogradas metamórficas se definen en función de la roca en la cual ocurre el metamorfismo, es decir, del protolito. Si el protolito es silicoclástico, este diagrama es el que corresponde, y sobre una roca silicoclástica se desarrolla un Horfels en metamorfismo de contacto. Si la roca es calcárea, en metamorfismo de contacto se desarrolla un scan y las isogradas de temperatura son diferentes, ¿sí? Y para lo que complementa el diagrama, que en general lo van a encontrar en todos los diagramas metamórficos, son las isogradas de los polimorfos del óxido de aluminio, que con las variaciones de andalusita, cianita y silimanita. Silimanita principalmente mayor temperatura, cianita mayor presión y andalusita bajas presiones y temperatura. Entonces, nosotros la andalusita, la mineralización con andalusita, la vamos a encontrar asociada a sistemas de emplazamientos graníticos con desarrollo de Hornfels. Las zonas de cianita a rocas metamórficas de mediano y alto grado, y el desarrollo de silimanita asociada a zonas de mayor temperatura, muchas veces en los sistemas de metamorfismo dinámico, es decir, en sistemas de cizalla. Para mencionarles un poco las temperaturas y vincular la parte de metamorfismo regional con, digamos, con los minerales industriales que a nosotros eventualmente nos pueden interesar desde el punto de vista económico, vamos a ver primero la tabla de texturas en las cuales encontramos para las rocas silicoclásticas, texturas de tipo pizarrosa, pilítica, esquistosa o neísica. Eso es con aumento del grado metamórfico. Y para las rocas que no presentan foliación, es decir, que son rocas que no son silicoclásticas, por ejemplo, las calizas, van a desarrollar texturas masivas, texturas de tipo granoblásticas y generalmente monominerales, como es el caso de los mármoles, y un caso particular que es el de las arenas, que terminan siendo cuarcitas, que también son rocas monominerales y pueden desarrollar estas texturas granoblásticas de igual forma. Los minerales principales que se pueden beneficiar de las rocas metamórficas desde el punto de vista industrial, entonces son los polimorfos de la alúmina, como la silimanita, la andalusita y la cianita. Otros minerales que también sirven para uso refractario, para uso cerámico, electricidad, algunos para, incluso para cosmética, para farmacia, como pueden ser el grafito, el talco, la piedra esmeril, asbestos, granate y, bueno, la cianita, como les había mencionado recién. La presencia de talco está vinculado al metamorfismo de rocas básicas y ultrabásicas. El desarrollo de grafito va a estar vinculado en rocas sedimentarias con alto contenido en materia orgánica que generan metamorfismo hacia el extremo del carbono.
Los asbestos es el mismo caso que el del talco, necesitamos rocas básicas o ultrabásicas, las cuales pueden ser modificadas por metamorfismo regional, y a veces tiene sobreimpuesta la circulación de fluidos hidrotermales que contribuye al proceso de mineralización en ese caso. El granate lo vamos a encontrar en rocas, digamos, de tipo anfibolitas o de tipo también neises. Lo vamos a encontrar principalmente mejor desarrollado en zonas de biotita, anfibolita granate, o en las zonas de skarn, en las cuales hay desarrollo de granates cálcicos. Bien, y ahora vamos a pasar a los yacimientos dentro de los metamórficos, que son los más importantes, que son los yacimientos metasomáticos de contacto o skarn. Bien, ¿qué es un skarn? El skarn es una roca calcosilicatada. Puede tener variaciones mineralógicas, digamos que están vinculadas a la composición de la caliza de protolito. Puede tener zonación o bandeamiento desde el intrusivo hacia la zona externa, y se puede desarrollar en zonas de cuenca, en las cuales podemos encontrar también variaciones. Imagínense la secuencia de una cuenca, puede intercalar rocas silicoclásticas con rocas carbonáticas, y dentro de las silicoclásticas puede, digamos, contener areniscas, pelitas, conglomerados y calizas. Entonces, si nosotros vemos la imagen, tenemos un intrusivo granítico que se está emplazando o se emplazó en una secuencia sedimentaria de variada composición. ¿Qué pasa en las zonas donde encontramos pelitas o areniscas pizarrosas? Ahí vamos a tener desarrollo de Hornfels con variaciones minerales ¿Profe? y minerales de menor temperatura hacia la roca de caja. Profe, ¿puede volver a repetir? En la parte que se quedó con variaciones minerales se cortó. Bien, bien. ¿Profe? Sí. Se volvió a cortar, no se escuchó nada. Se le está cortando el audio. Sí, profe, se le corta a cada ratito. Ya no se le escucha. Desarrollo de Hornfels sobre rocas silicatadas, y otro es el desarrollo de skarn sobre rocas calcáreas. Profe, no se escucha nada. Desde el intrusivo hacia la roca de caja vamos a tener una zonación. Profe, se cortó todo. Uy, chicos. Bueno. Vamos a ver un segundo a ver qué pasa. Sí, sí, está cortando bastante. A ver. Bueno. Bien, yo empiezo a hablar, me van avisando si se escucha, ¿sí? Bien. Para la zona de Hornfels, desde el intrusivo hacia la roca de caja, vamos a tener una zonación mineralógica que es dependiente de la temperatura. ¿Se escuchó? Sí, eso sí se escuchó. Bien. Entonces, desde el intrusivo encontramos una zona identificada como Hornfels, que va a tener una textura de tipo sacaroide, muy silicia, porque va a tener más componente dentro de ese metasomatismo que ocurre en el borde de la roca del intrusivo. Y hacia la roca de caja, primero encontramos una zonación con minerales de mayor temperatura, como cordieritis y limanita, luego de menor temperatura con biotita andalusita, y finalmente de más baja temperatura con clorita. Eso ocurre en la zona de Hornfels.
En la zona cuando la roca es monomineral, por ejemplo en una arenisca, lo único que se desarrolla en el contacto es una recristalización con desarrollo de textura granoblástica y desarrollo de cuarcita. Y cuando la roca es carbonática, se desarrolla una zona de skarn, que es la que está pegada al intrusivo, con cambios mineralógicos que ya lo vamos a ver, y una zona de mármoles de grano grueso y fino hacia la roca de caja. ¿Por qué ocurre esto a diferencia de las areniscas, que también son monominerales? Porque en el caso de la arenisca, el metasomatismo, ¿qué implica? Que el intrusivo va a aportar, por ejemplo, sílice, puede aportar sodio, puede aportar potasio. La arenisca solo va a aportar sílice y el metasomatismo no va a funcionar para el cambio mineralógico. En cambio, en las calizas, la caliza puede aportar calcio, dióxido de carbono, puede aportar magnesio, puede aportar hierro. Y el intrusivo va a aportar sílice, va a aportar sodio, potasio, en algunos casos puede aportar también hierro. Entonces, el intercambio de elementos es más factible, es más enriquecido cuando la roca de caja es una caliza y desarrolla una variación mineral importante dentro de la zona de skarn. Bien, vamos a ver un poco digamos, las partes del skarn y la terminología que tanto les cuesta. Primero, lo que vemos en el diagrama es un intrusivo hacia la izquierda, una zona que se denomina endoskarn, una zona que se denomina exoskarn. Empecemos con esas tres. La zona del endoskarn es una zona en la cual hay mucha influencia del intercambio metasomático por los elementos que aporta el granito. Es decir, vamos a encontrar quizá mayor cantidad de silicatos, ya que el granito aporta sílice, y menor cantidad de minerales cálcicos, como puede ser la wollastonita, por ejemplo. Y en la zona del exoskarn se desarrolla ya bien sobre las calizas, ocurre una zonación mineralógica desde el borde hacia la roca de caja y es el que tiene mayor desarrollo, ¿sí? Porque el metasomatismo penetra hacia la roca calcárea. Ese contacto entre el endoskarn y el exoskarn es un contacto de tipo mineralógico, entonces se marca con línea punteada, ¿sí? Porque se interpreta. Ahora bien, además de esas dos terminologías, endo y exoskarn, encontramos otros tipos de zonaciones dentro del skarn. Si la secuencia sedimentaria incluye, además de rocas silíceas, incluye basaltos, los basaltos también van a aportar al metasomatismo elementos que son propios de ese tipo de roca. En este caso va a aportar hierro y magnesio. Entonces, la zonación que nosotros encontramos a los bordes de esos basaltos se denomina perieskarn. En ese perieskarn vamos a encontrar minerales principalmente ferromagnésicos, como puede ser una flogopita, tremolita, que quizá en el resto del skarn no van a estar identificados o no van a ser dominantes. Y hay otra zona del skarn, que vamos a ver más adelante, que se denomina apoeskarn. Eso lo vamos a dejar para después. Ahora bien, hay otro término. Profe, ¿y dónde estaría ubicado el periskarn acá en la fotografía o no estaría? No, ahí está en rojo, el rojo. Claro, asociado al borde de los basaltos, que es lo que la zona de intercambio metasomático. El metasomatismo siempre se da en los contactos entre las rocas y está principalmente condicionado por la temperatura del intrusivo. Si no hay temperatura, tampoco hay intercambio metasomático. Bien, lo que vemos en este caso, en la foto de la izquierda, es un skarn desarrollado sobre un protolito dolomítico. Cuando el calcario tiene una composición dolomítica, no solamente va a aportar calcio y dióxido de carbono, sino que va a aportar magnesio. En este caso, lo que vemos es
La zona dolomítica que está en marroncito y la zona verdosa es la zona que sufrió metasomatismo y desarrolló en este caso fosterita. Fíjense que está desarrollando minerales ferromagnesianos, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, lo que se ve es un escarnoide o lo que se denomina corneana calcosilicática o calcosilicatada. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué es un escarnoide? El escarnoide, fíjense cómo alternan, es una roca sedimentaria, ¿sí? Finamente estratificada, en la cual nosotros no es una caliza típica, sino que es una fina alternancia de calizas con pelitas o de margas con calizas o de margas con pelitas. Son niveles muy finos en los que se fueron depositados de esa manera en la cuenca, ¿se entiende? Hay Sí, plataformas calcáreas que precipitan espesores importantes de la decena de metros con una composición química única y sin estratificación, es decir, masivos. En otros casos, en las cuencas va precipitando alternadamente carbonato de calcio, luego hay sedimentación clástica, luego carbonato de calcio, como si fuese una depositación de tipo estacional. Cuando esa roca sufre un metasomatismo por un intrusivo, lo que desarrolla es cambio mineralógico en cada una de las capas, ¿sí? De manera alternante. Entonces encontramos, en este caso, una alternancia de vesuvianita y calcita recristalizada, que es lo que se denomina escarnoide, ¿sí? Lo que nos da indicio esto es que el protolito juega un factor fundamental en el desarrollo de la zona de escama. Profe, ¿qué son las vesuvianitas? ¿Son rocas sedimentarias? Acá, no, es un mineral. Acá lo vamos a ver. La vesuvianita, ahí lo tienen, o denominada hidrocrasa. Es un silicato de calcio y magnesio. ¿Cuál es la mineralogía que nosotros vamos a encontrar en los scan? Vamos a encontrar principalmente minerales cálcicos, minerales magnésicos, ¿sí? De los granates vamos a encontrar los granates cálcicos, ¿sí? Grosularia andradita y la espesartita, que es el de manganeso, que también va a estar vinculado en los scan. Podemos encontrar de las series de minerales no hidratados, los dióxido y fosferita principalmente, y otros piroxenos cálcicos, como la denvergita johansenita, que también pueden estar. Wolastonita como principal piroxenoide, que nos da, digamos, la reacción clásica en el scan de intercambio de carbonato de calcio con sílice, ¿sí? De los anfíboles vamos a encontrar principalmente tremolita, actinolita no tanto, y luego otros minerales son epidoto, la vesuvianita, que indica alta temperatura, cuarzo y calcita como minerales que siempre van a estar como accesorios, periclasa, flogopita, talco, serpentina, cuando el protolito sea dolomítico, o en el caso de la flogopita, también puede ser el talco y la serpentina, en las zonas del periescan. Entonces, para ir viendo un poco cómo va a ser la zonación que podemos llegar a encontrar dentro de un scan. Primero vamos a ver la imagen de la izquierda, en la cual tenemos la secuencia sedimentaria, ¿sí? Para el ejemplo, la secuencia sedimentaria incluye de base a techo calizas margosas o pizarrosas, basaltos, pizarras calcáreas, pizarras, calizas, pizarras y areniscas. ¿Cuáles son la contraparte metamórfica que vamos a encontrar en la zona de borde con el intrusivo? Para el caso de las calizas pizarrosas, vamos a encontrar un mármol wolastonítico. La wolastonita se va a desarrollar preferentemente por el contenido silicio de la caliza y el aporte de sílice del intrusivo.
Luego vamos a encontrar rocas verdes en la zona de contacto con el basalto, con desarrollo de ¿qué? Puede ser serpentina, puede ser talco, si hay suficiente agua, o puede ser desarrollo de flogopita, fosterita, tremolita. En la zona de pizarras calcáreas vamos a encontrar un Hornfels de tipo calcosilicático, quizá con algo de wollastonita, pero subordinada al desarrollo de los minerales silicatados, como puede ser el granate o puede ser la silimanita. En la zona de pizarra vamos a encontrar solamente el Hornfels, a veces son Hornfels biotíticos o Hornfels muscovíticos, depende de la composición que tenga esa pizarra y de las arcillas que estén en esa pizarra. Finalmente, en la zona de caliza encontramos un mármol, o lo que vamos a ver, la zona de scan, que ya vamos a ver la zonación, y finalmente, para algo diferente, en la arénica vamos a encontrar solamente la caliza. En la zona del metamorfismo de la caliza, vamos a encontrar la zona de scan con una zonación que va a ser característica en la zona de borde entre lo que es el Hornfels y la zona de mármol, con mayor cantidad de sílice en la zona de Hornfels, con desarrollo de piroxeno, luego de granate, y finalmente wollastonita en la zona de la caliza. Es decir, importa la roca original, es decir, el protolito, y en función de ese protolito vamos a encontrar minerales e índices que nos pueden dar indicio a determinado tipo de zonación en función de la temperatura y de los contactos con las otras rocas. En ese caso, esta zona de reacción que vemos ahí entre el Hornfels y el mármol se denomina scan de reacción y responde justamente a la interacción entre la parte silicática y la parte carbonática dentro de la secuencia sedimentaria. Si nosotros vemos cómo es el intercambio de elementos, la caliza aporta calcio principalmente a la parte a la parte clástica, y la roca clástica, es decir, la pizarra, va a aportar potasio, va a aportar sodio, hierro, magnesio, sílice y aluminio, que son los elementos básicos que componen todas las arcillas de las rocas pizarrosas. Ese intercambio también se denomina bimetasomatismo. Ahora bien, si nosotros vemos la zona del intrusivo, en este esquema, fíjense, tenemos un Plutón que se emplazó en una secuencia sedimentaria. Tenemos la zona del endoscan, en rayas oblicuas, la zona del exoscan con 3 zonaciones, ¿sí? Si nosotros vemos la primera zona, que está con los círculos grandes, es una zona donde el granate domina sobre el piroxeno. Luego tenemos una zona más externa donde el piroxeno domina sobre el granate, y finalmente una zona ya externa contra el protolito, que es una zona de wollastonita. En general, la morfología del scan es irregular, pero sin embargo la geometría del contacto o la geometría del scan es un reflejo de la línea de contacto entre el Plutón y la roca de K. Es decir, se van formando estas zonaciones como halos concéntricos dependientes de un gradiente de temperatura con la roca de caja. En función de la zonación, entonces, podemos decir exoscan proximal o distal. También, o mencionarlo por el mineral índice dominante en cada una de las zonas. Y el aposcan, no sé si está en la imagen anterior. No, no está. Bueno. Hay otro término importante que es el aposcan. El aposcan es un scan metálico, ¿sí? ¿Cómo se genera?
genera por una alteración metasomática retrógrada a partir de un fluido hidrotermal vinculado a la evolución del intrusivo. Se caracteriza por la presencia de minerales hidratados y una mineralización metálica que va a depender de la composición del fluido. Esta zona de apoSCAN se sobreimpone al scan formado previamente, es decir, ese scan inicial que se denomina progradante puede ser reemplazado a partir de este fluido hidrotermal, desarrollando una zona que se denomina apoSCAN o scan retrogradante o scan de reacción, también se lo denomina. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Fíjense ustedes la foto. Tienen un mármol calcítico, que esta es la roca de caja ya, ¿sí? Hacia la roca de caja, la temperatura genera recristalización de la caliza, pero ya no hay metasomatismo. Abajo de la foto tenemos desarrollo de granate, que eso era del scan progradante, ¿sí? Y sobreimpuesto, es decir, reemplazando ese scan progradante, tenemos pirita y esfalerita. Cuando el fluido tiene otros componentes, como por ejemplo elementos de metales preciosos, también se va a denominar scan de oro o scan de cobre, scan de hierro, de acuerdo con el elemento o el mineral que esté dominante en ese apoSCAN. En la foto que ven aquí, lo que tienen es parte del scan progradante, que es lo que nos da la mineralización con granate y dióxido. Posteriormente tenemos desarrollo de magnetita clorita y venillas de calcopirita, pirita y cuarzo, con oro 0,72 para este scan de Beige. Entonces, vamos a encontrar una relación entre el scan progradante y el apoSCAN, una relación textural que nos indica una secuencia paragenética. Entonces, si nosotros lo vemos en un cuadro paragenético, podemos analizar, tenemos desarrollo de granate, piroxeno, cuarzo y calcita para el estadio progradante. Hay un estadio de oxidación en el cual tenemos estas venillas con clorita, anfíboles, sericita y cuarzo, magnetita y hematita. Es una primera zona de oxidación que implica un fluido hidrotermal que desarrolla una alteración de tipo sericítica con óxidos de hierro. Y un estadio sulfurado que es el desarrollo propio del apoSCAN con desarrollo de sulfuros de cobre y hierro, molibdeno, plomo y zinc, asociado con oro y bismuto nativo. Esa zona entonces es una zona de apoSCAN. También podemos encontrar, fíjese, esta es una zona del scan de retrógrado o el apoSCAN con mineralización de calcopirita, que se ve perfectamente ahí todos esos minerales amarillos con brillo metálico, todo eso es calcopirita, está reemplazando o rellenando en venillas el scan previo, en el cual había un desarrollo de principalmente anfíboles. Piroxeno y granate, que son reemplazados por la segunda fase de anfíboles y los sulfuros de cobre. Bien, fíjense ahora este esquema. Nosotros teníamos un intrusivo que estaba emplazándose en una secuencia sedimentaria. Entonces, dentro del sistema se desarrolla con posterioridad, se desarrolla el scan progradante, ¿sí? Con una zonación que puede ser granate, piroxeno o bolastonita,
como lo que habíamos visto en el ejemplo típico. Con posterioridad empieza a circular fluido vinculado al emplazamiento de este Plutón y ese fluido empieza a percolar en la zona del scan progradante, desarrollando zonas oxidadas en las cuales puede haber esta mineralización con magnetita y zonas reducidas en las cuales podemos encontrar la mineralización de sulfuros de cobre y hierro asociadas con elementos de metales preciosos como el oro, el bismuto. Entonces también en el ApoScan podemos encontrar cierta zonación con respecto al intrusivo, desde el intrusivo hacia la roca de caja. Bien. Para ver un poquito más la zonación que podemos encontrar nosotros en los scans progradantes y en relación al ApoScan, que es lo que van a ver arriba, analicemos esta figura. A la izquierda nosotros tenemos el intrusivo, ¿sí? Y fíjense la escala, 200 metros, ¿sí? Es decir, toda esta zonación la podemos encontrar aproximadamente a 1 kilómetro del borde del intrusivo. Si nosotros analizamos primero la fase del scan, ¿sí? Que está en la parte superior de la imagen, dice scan, y la zonación mineralógica de los minerales silicatados, ¿sí? Entonces, ¿Profe? con el intrusivo, una... ¿Profe, puede volver a repetir? ¿Se cortó? Sí, sí. Gracias. Desde el intrusivo hacia la roca de caja, encontramos la zona de mayor temperatura con granate que domina sobre piroxeno ampliamente. La zona puede tener una coloración del granate entre rojo y marrón, ¿sí? Luego vamos a tener una zona donde granate es mayor que piroxeno en proporción, pero el piroxeno ya empieza a tomar, digamos, mayor importancia en cuanto a proporción, ¿sí? En cuanto a cantidad o volumen. Es una zona Eso que sería en tiene... el endoscan, ¿no? Todo esto es exoscan. El endoscan, del contacto con el intrusivo, se desarrolla hacia adentro del intrusivo y generalmente no lo vemos porque hay poco cambio mineralógico y no son parte del exoscan. Todas estas zonaciones del exoscan. Más hacia la roca de caja, ya el granate está en igual proporción que piroxeno, los colores son más verdosos. Hacia afuera, el piroxeno domina sobre el granate y la zona es entre verde y amarillenta. Y finalmente, comenzamos a tener los silicatos de calcio como gulastonita, vesuvianita, y piroxeno y granate son, digamos, subordinados en esta zona externa, con colores que son verdosos o amarillentos. Ahora bien, con respecto al ApoScan, que es una fase posterior de infiltración de un fluido sobre el scan, podemos encontrar variaciones en la proporción de cobre desde el intrusivo hacia la roca de caja. Con respecto al cobre, puede variar de 1.5% para este gráfico, 3% en la zona donde granate y piroxeno empiezan a equilibrarse, 2% cuando granate y piroxeno son iguales. Esto implica una infiltración del fluido y desarrollo primero de calcopirita, luego de pirrotina y pirita, y finalmente también pirrotina y pirita con menor proporción de cobre. Entonces, también implica una zona que es sulfurada y una zona oxidada dentro de la zonación para este esquema. ¿Cómo se clasifican los scans? Primero se clasifican en función del protolito, es decir, scans cálcicos o scans magnésicos, depende si son protolitos calcáreos o dolomíticos respectivamente. También, cuando se desarrolla los ApoScan, la clasificación
se basa en el metal predominante en el skarn. Entonces, podemos tener skarns de hierro, de wolframio, de cobre, de oro, de molibdeno, etc. Y hay otra clasificación que se basa en parámetros físicos y que responde a la fugacidad de oxígeno que presenta el sistema. Entonces, podemos tener skarns oxidados o skarns reducidos. El skarn oxidado, por ejemplo, es un skarn en el cual hay una mineralización de magnetita, y los skarns reducidos, por ejemplo, en los cuales hay una mineralización de calcopirita o de galena esfalerita, por ejemplo. Con respecto a la génesis, para verla completa, vamos a ver 4 estadios evolutivos, ¿sí? En un primer estadio ocurre la intrusión inicial del granito, causando un metamorfismo térmico principalmente en la roca de caja, ¿sí? Hay solamente recristalización, ¿sí? Y no hay cambio mineralógico en este primer estadio. Es decir, solamente el intrusivo se está emplazando y comienza a aportar calor y eso hace recristalizar las fases minerales de la roca de caja. Luego comienza a haber cambios, es decir, comienza a haber un intercambio de elementos por metasomatismo entre el intrusivo y la roca de caja. Este bimetasomatismo, ¿sí?, que ocurre por circulación de elementos y no tanto de fluidos como dice NB, permite la formación del skarn, es decir, endo y exoskarn, y los escarnoides, que recuerden se formaban cuando se intercalaban niveles calcáreos con pelitas, ¿sí? Posteriormente ocurre una recristalización o digamos, un reemplazo de este skarn, digamos, por intrusión o circulación de los fluidos magmáticos remanentes del sistema intrusivo, desarrollando un apoeskarn metálico, que esos metales van a depender de la composición que tenga el fluido. Y finalmente lo que ocurre es el enfriamiento de este plutón. ¿Y qué va a ocurrir? Ahí va a haber una infiltración a través de fracturas, a través de porosidad primaria o secundaria, de fluidos principalmente meteóricos, que son fríos, generando una alteración retrógrada o de tipo supergénico sobre las menas metálicas principalmente formadas en el apoeskarn. Entonces, tenemos fase primera de intrusión y recristalización isoquímica. Luego metasomatismo o bimetasomatismo, luego hidrotermalismo con el desarrollo del apoeskarn y posteriormente una alteración retrógrada o supergénica por fluidos meteóricos. ¿Cuál es el ambiente tectónico al cual están vinculados los skarn? Todos aquellos que tengan intrusivos de tipo granítico. Es decir, se van a encontrar, no solamente el intrusivo, también la presencia de rocas calcáreas, si no, no vamos a tener skarn. ¿Dónde se da eso? En zonas de arco volcánico sobre corteza continental, en las cuales estos intrusivos se emplazan en secuencias que incluyen carbonatos, en zonas extensionales, a veces con intrusivos de tipo alcalino, que se emplazan en rocas sedimentarias con carbonatos. También puede ocurrir el desarrollo de los skarn, es decir, en zonas compresionales o en zonas extensionales, en cualquiera de las dos. ¿Cuál es el caso de los skarn que se desarrollan en el noroeste argentino? Nosotros tenemos skarn, en el skarn de la CAE, tenemos el skarn de Aguilar. Esos son intrusivos asociados, en el caso de Aguilar, a zonas extensionales, porque son cretásicos.
Se emplaza ¿dónde? En rocas carbonáticas de la formación Yacoraite, que está en el Cretácico, en el Maastrichtiano Daniano. En el caso del skarn de Lacay, el skarn es terciario y también el intrusivo se emplaza en la secuencia carbonática de la formación Yacoraite. Son los dos ejemplos que tendrían ustedes que revisar para el caso de esta clase, ¿no? De los skarn. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Ya les voy a mejorar las presentaciones, así se las envío, junto con el resto del material. Por ahí yo les aconsejaría, ya que están con epitermales en la práctica, que vayan repasando un poco todos los temas de la teoría y vayan anotando las dudas. Así generamos una consulta para la semana que viene, ¿sí? Yo la semana que viene les sugiero lo siguiente. Yo la semana que viene tengo que dar consulta para el examen final, ¿sí? Y ya que terminamos con endógenos, les paso el link de la consulta para que ustedes también participen y vayan viendo las dudas, quizás dudas que ustedes no tenían planteadas y de pronto les sirve la consulta también. Ya les aviso cuando haríamos la consulta, ¿sí? Bueno, profe. Perfecto. ¿Alguna duda tienen, chicos? No sean tímidos, así vamos solventando algo por lo menos ahora. ¿No? Bueno, entonces junten las dudas para la semana que viene, pero no las dejen pasar, porque así vamos cerrando partes de la materia y ustedes ya se quedan tranquilos que esos temas ya los dominan. Bien. Bueno, chicos, profe. nos vemos la profe, semana muchas que viene. gracias. No, gracias a ustedes. Hasta el jueves. Chao. Estamos con reunión por proyectos. Hay unos proyectos nuevos para pedir. Así que Claro. estamos con esa reunión. Ay, Ya